Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Es para mí un placer volver a encontrarme con ustedes. Estamos siguiendo esta serie, hemos llegado al capítulo 14 y en esta ocasión les invito a que me acompañen. Vamos a tratar únicamente un versículo, el versículo 12 del capítulo 14 de Juan, que dice de esta manera, Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, siguiendo nuestra costumbre, siempre intentamos ver la importancia de cada versículo dentro del contexto más general. Si han seguido esta serie de estudios, recordarán que en los párrafos anteriores, el Señor Jesucristo pues había estado hablándoles acerca de la relación íntima, profunda y eterna que él había tenido con el Padre desde siempre. Y les invitaba a los discípulos y por supuesto también a los que no lo eran todavía, para que creyeran en esa unión, en esa igualdad entre el Padre y el Hijo. Él les dijo en ese momento que las obras que él estaba haciendo, los milagros, las señales, tal como son conocidas en el Evangelio de Juan, pues eran una evidencia de que esa relación entre el Hijo y el Padre era cierta, era real, no era tal como ellos pensaban muchas veces algo que se había inventado el Señor Jesucristo y que presumía de algo irreal, algo falso. Bueno, los judíos persistieron en creer que él era un fraude en toda regla y lo acusaban una y otra vez de blasfemo. Pero el evangelista Juan insiste, tanto como el Señor lo hizo durante su ministerio, en demostrar, en acreditar esta relación íntima entre el Padre y el Hijo. Que el Padre había enviado al Hijo, que el Hijo guardaba una relación eterna, única, con el Padre celestial. Esto que a nosotros puede no resultarnos muy importante, es algo que se resalta constantemente en el Evangelio de Juan. Esto era lo que vimos en las sesiones anteriores, no solamente los párrafos inmediatos antes, sino a lo largo de todo el Evangelio, y lo seguiremos viendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo que pretende el Señor con este versículo que hemos leído? Bueno, pues ya no solamente las obras del Padre que el Señor Jesucristo hacía eran una evidencia de esta relación, sino que esas obras se iban a perpetuar en el tiempo. No solo el Señor Jesucristo durante su ministerio había hecho ciertas cosas que acreditaban esa relación, sino que ahora también, una vez que él ya no estuviera con sus discípulos, que hubiera partido al Padre, los discípulos seguirían haciendo esas mismas obras, lo que pondría en evidencia una vez más que el Hijo había regresado con el Padre y que desde allí seguía operando, seguía trabajando en esta misma área, en esta misma idea, demostrar que el Padre y el Hijo son unos. Y esta relación que ahora ellos mismos, los discípulos y todos los demás creyentes, como veremos, pues podremos experimentar, estas obras que el Señor ha dado para hacer son también una confirmación para nosotros mismos en este tiempo, de que el Padre y el Hijo son uno, de que el Hijo regresó al cielo donde había vivido durante toda la eternidad en el seno del Padre, tal como nos dijo Juan al comienzo. Esto es el eje central, la idea principal que el pasaje nos quiere transmitir. Ahora, es verdad que hay muchas más cosas en estas frases que nosotros debemos de meditar ahora, porque es realmente una serie de afirmaciones que cada una de ellas tiene un valor profundo. Ya sé que no vamos muy rápido en el estudio de este Evangelio, pero tampoco veo la necesidad de ir a toda velocidad saltándonos muchas de las cosas importantes que van apareciendo en el texto bíblico. Fijémonos entonces en esta primera idea. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y esto pues tiene como finalidad también, otra finalidad más, pues traer consuelo a los discípulos. Consuelo en aquellos días cuando, después de que les había anunciado que él se iba, que el Señor Jesucristo regresaba al Padre, ellos se habían entristecido, se habían derrumbado. Y ahora el Señor les dice que, bueno, pues la cosa no va a cambiar tanto.
ellos estaban ya familiarizados con el hecho de que el Señor Jesucristo hacía señales, hacía milagros. Pues ahora les dice, esos milagros no se van a terminar. Esas obras que el Señor Jesucristo había hecho no van a cesar, van a perpetuarse y lo van a hacer ahora a través de los discípulos. Ellos serían investidos de poder una vez que el Señor Jesucristo regresara juntamente con el Padre. Seguirían haciendo las mismas obras. Y como veremos en un instante, no solo las mismas obras, sino incluso mayores obras que las que el mismo Señor Jesucristo había hecho. Una declaración, desde luego, extraordinaria en la que tendremos que meditar con calma. ¿Y para qué? ¿Para qué estas obras? ¿Para qué perpetuar estas obras en los discípulos? Bueno, para realizar precisamente el ministerio que el Señor Jesucristo había venido a hacer, que era llamar a los pecadores al arrepentimiento y que las personas pudieran tener por medio de él, por medio de su sacrificio en la cruz, el perdón de sus pecados. Y esa obra iba a ser encomendada a los discípulos. Ellos en este momento todavía no lo sabían, no sabían en qué iba a consistir su ministerio futuro. Eso se lo anunciaría el Señor justo antes de despedirse de ellos. Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este era el ministerio que ellos iban a tener que llevar a cabo. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio de Jesucristo, enseñándoles todas las cosas que Él les había enseñado previamente, con la finalidad de que las personas creyeran y fueran salvados de sus pecados. Bueno, esto uno se desplomaría automáticamente, se hundiría en la miseria solamente pensar en que el Señor nos encomendara esto. Me pongo ahora en los zapatos de estos 12 discípulos, de estos 12 apóstoles que le escuchaban en aquel momento, antes de que Él ascendiera al cielo. Ir por todo el mundo y anunciar estas cosas que han ocurrido aquí en este pequeño lugar, bueno, en este pequeño país, anunciarlas por todo el mundo, a personas de diferentes idiomas, de diferentes lenguas, culturas, no solamente judíos, sino también gentiles, ir por todo el mundo. Esto era a todas luces para aquel pequeño grupo de discípulos una misión por completo imposible, una misión imposible. Ellos, que justo después de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, sería el momento en el que se sentirían más débiles, más indefensos, más vulnerables, más desvalidos. Y el Señor en esos momentos, id por todo el mundo. Bueno, pues sería algo muy grande. Imposible. Desde la perspectiva humana, completamente imposible. Por eso el Señor dice, yo me voy a ir, pero no os voy a dejar solos y no os voy a dejar desprovistos de poder. Esta es la idea principal de este versículo. No os voy a dejar desprovistos de poder. Las obras maravillosas que yo he hecho, vosotros las haréis también, incluso mayores. Y eso serviría para capacitarles en esa misión que de otro modo sería imposible. Por supuesto que lo sería. Así que el Señor dice, me voy. Me voy juntamente con el Padre, donde había estado desde toda la eternidad. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y vuelve allí, a sentarse en el lugar más alto del universo, de este mundo creado y de este mundo que conocemos, visible o invisible, en el lugar más alto posible. Allí está sentado nuestro Señor Jesucristo, en su trono de gloria, juntamente con el Padre. Allí está ahora. Y desde allí capacita a los creyentes para llevar a cabo esa labor. Sigue habiendo esa relación, sigue habiendo ese poder que fluye de Dios mismo, ahora a través de su Espíritu Santo en los creyentes. Y esto sí que haría posible, bajo esas premisas, en esa perspectiva de disponer de todo el poder de Dios, entonces sí que es posible llegar al fin del mundo predicando el Evangelio. Y esto era algo importante a subrayar.
El Señor ya les está preparando para ese momento, porque la obra del Señor Jesucristo no quedaría, en cierto sentido sí, quedaría consumada en el hecho de que Él muriera y resucitara. Pero eso hay que aplicarlo, hay que llevarlo a las personas interesadas o necesitadas. Y eso es lo que los discípulos tendrían que hacer por medio del poder de Jesucristo, obrando en ellos por su Espíritu Santo. Y ellos tendrían que saber lo que ya les ha dicho en los versículos anteriores: no os voy a dejar solos. Aún incidirá más en ese hecho cuando les anuncie ya con total claridad que les enviará el Espíritu Santo. Pero ahora también no les dejará solos, porque contarán con todo el poder que fluye desde el trono más alto que hay en este universo. Esto nos debe de llenar de confianza en la obra que el Señor nos ha encomendado también a nosotros. Porque de otro modo, pues también nos podemos sentir como ellos, débiles, indefensos frente a los problemas, a las adversidades que son tantas. Pero ahora, cuando consideramos cómo el Señor despliega todos sus recursos y los pone a nuestra disposición, ¿qué puede haber? ¿Qué obstáculo puede ser mayor que el poder de Dios que fluye en nosotros por su Espíritu Santo? Pues no hay ninguno. Por eso el Señor, cuando les dice esto que estamos considerando ahora, comienza una vez más con esa fórmula que Él usaba cada vez que quería decirles algo importante. ¿Qué era esa fórmula? ¿Cuál era? De cierto os digo. Y nosotros ponemos atención para escuchar bien lo que quiere decirnos, lo que nos va a decir a continuación, porque, ya digo, introduce siempre cosas importantes. ¿Qué es lo que les dice? Primera cosa: el que cree en mí. Y esto pues nos da una idea precisa de a quién se estaba dirigiendo el Señor Jesucristo. No era exclusivamente a los apóstoles. Podríamos pensar, bueno, estos son promesas específicas para los apóstoles. No. Aquí el ámbito es infinitamente más amplio. Todo aquel que cree en mí, el que cree en mí, va a poder disponer de esta promesa que viene a continuación. Da lo mismo que sea de aquella época o de esta época, de este continente o de otro continente, da lo mismo. Es para aquel que cree en Él. Y esto nos da, una vez más, la idea del valor que se encierra detrás de la fe. La fe, que en realidad es simplemente eso: confiar en Dios, en lo que Él nos está diciendo. No confiar en nosotros mismos ni en nuestros méritos, sino confiar en lo que Él dice, en lo que Él ha hecho. La fe es simplemente confianza, no es más que eso, no tiene poder en sí misma. La fe es débil, la fe es el cauce por el cual fluye el poder de Dios hasta nosotros, pero la fe no tiene ningún mérito. En sí misma no tiene valor. El poder fluye de otro origen, no de la fe. La fe es solamente el cauce. No nos equivoquemos en esto. Algunos colocan mucho poder en la fe, o piensan que la fe tiene mucho poder. La fe no tiene ningún poder. La fe es la confianza en un poder muy grande, eso sí. Y por lo tanto, una vez que hemos establecido ese contacto con la fuente de poder, dejamos, por medio de la fe, por medio de la confianza, que fluya hasta nosotros. Y luego a través de nosotros también a otros. Pero la fe no tiene en sí misma virtud. Ahora, es verdad, la fe es el cauce por el que se nos transmite la vida y el poder de Cristo. Es el cauce por el que podemos entrar en contacto con el trono más alto del universo y disfrutar de comunión con el Dios que está sentado en él. Y esto, pues evidentemente, a mí por lo menos, pues no deja de sorprenderme. Que cualquier persona, por humilde, por sencilla que sea, pues Dios despliega por su Espíritu Santo en esa persona que cree en él todo su poder. Noten que aquí no estamos hablando, no se está diciendo personas de gran nivel cultural o de gran nivel económico o de cierta importancia social dentro de los que creen en el Señor, que algunas veces sospecho que los creyentes entendemos las cosas así. Bueno, aquel hombre, sí, ese tiene grandes dones, tiene una buena formación académica, tiene recursos económicos, seguro que el Señor lo va a usar. Y eso no es así como ocurre. Es todo aquel que cree en Él. No delimitemos aquello que el Señor no ha limitado.
sí, es verdad, es necesaria la fe, pero es el único requisito. Lo demás, el Señor lo va a suplir, porque el poder no está en nosotros, está en Él. Y todos los hombres, por igual, somos débiles para esta cuestión de servir al Señor, de hacer las cosas que al Señor le agradan. Por lo tanto, si usted le pasa lo mismo que a mí, pues que no dispone de grandes títulos, que no es de esas personas que tienen una habitación entera, todas las paredes llenas de títulos académicos maravillosos, pues si le pasa eso, que no, como a mí, que no tenemos esos títulos, ni tenemos ese otro poder que nos puede venir por la influencia social o dentro de ciertos ámbitos de iglesias, no tenemos nada de todo esto, pues no nos debemos de desanimar por ello, porque el Señor aquí la promesa es para nosotros también. El que cree en mí, obras mayores que yo hará. No solamente las obras que Cristo hizo, sino también mayores. Y tenemos que apropiarnos de esa promesa, porque es para nosotros, no es para una élite especial dentro del cristianismo, ni mucho menos. Aunque hay algunos que quieren hacernos creer que sí, que nosotros tenemos que estar calladitos y no hacer nada, dejarles hacer a otros que son los listos. No. Esto es para todos, para todos. Lo dijo el Señor Jesucristo y aquí está nuestra confianza. Y es una confianza que debemos atesorar profundamente también en nuestros corazones. ¿Y por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo tan secularizado que cuando les hablamos del poder de Dios, les hablamos de lo que Dios ha hecho y de lo que puede hacer, de lo que está haciendo, la gente no se lo cree. Y eso a veces llega a corromper también nuestro ánimo y nuestra ilusión y dejamos de mirar al Señor y perdemos de vista esas grandes promesas y nos desinflamos, nos desanimamos. Debemos de mantener esta promesa del Señor siempre viva en nuestros corazones, porque de otro modo dejaremos de confiar en la oración, en el poder que fluye también por la oración, como veremos en los versículos siguientes. Empezaremos a pensar que no valemos, que eso es demasiado grande, que no podemos. Las dificultades crecerán ante nosotros cuando perdamos de vista estas promesas. En tanto que si lo creemos, pues veremos cualquier dificultad como pequeña frente al increíble poder del Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que afianzarnos, colocar nuestros pies sobre esa roca firme y no movernos de allí. Luego, la segunda cosa en la que quiero pensar es que esto que el Señor estaba diciendo, pues lo que viene a establecer es algo que ya hemos estado viendo, que la relación del Padre y el Hijo son también un modelo para nosotros. Lo repito, la relación que se nos permite aquí ver que hay entre el Padre y el Hijo son un modelo de lo que debe ser ahora también nuestra relación con el Hijo y con el Padre. Recuerden lo que el Señor Jesucristo les dijo antes. Las palabras, en el versículo 10 de este capítulo, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué se desprende de esto? Bueno, pues lo que se desprende es que el Señor Jesucristo, en su relación con el Padre, no era una máquina, no era un robot, que hablaba de una forma mecánica las palabras que Dios le había dado, el Padre le había dado, que actuaba de una manera mecánica, haciendo las cosas que el Padre le había dado. No, por supuesto que no. No era así como Él operaba. Había una actitud totalmente voluntaria por parte del Hijo. Esto se aprecia infinidad de veces a lo largo de todos los evangelios. El Señor Jesucristo, como Hijo, como siervo de Dios, estaba sumiso y se presentaba una y otra vez para hacer avanzar la obra de Dios. Era algo consciente, era algo voluntario. Usaba sus propios labios voluntariamente para transmitir la palabra de Dios. Usaba sus manos para realizar las obras que Dios le había dado para hacer. No de una manera mecánica, insisto, sino voluntaria, manteniendo constantemente esa relación personal entre el Padre y el Hijo. Y ahora esa relación que estamos viendo ahí, que estamos notando, es la misma que tiene que haber entre nosotros y el Padre. Dios nos quiere utilizar. Esto está fuera de toda duda, lo estamos viendo.
¿Y cómo lo va a hacer? ¿Nos va a abducir, nos va a absorber el cerebro y de una manera determinista nos va a dirigir de aquí para allá sin que nosotros podamos movernos ni tener ningún margen de acción ni de libertad? ¿Nuestra voluntad va a quedar totalmente anulada para que nosotros actuemos? Por supuesto que no. De la misma manera que el Señor Jesucristo se presentaba voluntariamente para obedecer al Padre, nosotros del mismo modo, siguiendo ese ejemplo, debemos de presentarnos al Padre. Dios no nos va a obligar, no nos va a determinar para que hagamos o dejemos de hacer. Dios está queriendo mantener una relación de amor, para lo cual es necesario, evidentemente, una libertad de ambas partes para querer tener esa relación. Quiere mantener esa relación de amor íntima con nosotros, en la que podamos colaborar juntamente con el Señor en su obra. Yo sé que esto suena muy grande y que, por supuesto, ni yo ni nadie se lo creería si no lo hubiera dicho Dios mismo. Pero lo ha dicho Dios. Y nosotros nos amparamos y confiamos en sus promesas. No estamos diciendo algo que inventamos, sino lo que el Señor mismo ha dicho. Dios quiere tratar con nosotros en los asuntos de su obra. Y para esto nos da su poder y espera que nosotros en libertad podamos prestarnos a ello y tener fe. Por eso ha dicho, la primera cosa es los que creen en mí, porque sin fe es imposible avanzar en esta dirección. Y esto, pues, está este patrón de comportamiento que el Señor Jesucristo nos enseñó. Él oraba constantemente al Padre, pedía al Padre, y veremos inmediatamente en los siguientes versículos que nos enseña a hacer lo mismo. Nosotros también mantenemos fluida esa relación y a través de ella recibimos el poder de Dios para servirle y agradarle. Luego dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y esto, yo sé cómo se entiende habitualmente, pero déjenme que antes de que hablemos de ello, diga algo que normalmente la gente, los creyentes no queremos escuchar, pero que creo que también está implícito aquí. Las obras que yo hago, Él las hará también. Lo que nos está diciendo es que aquí encontramos una prueba, una evidencia que garantiza la autenticidad de la fe. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cómo puedo saber yo que mi fe es auténtica? Si yo hago las mismas obras que el Señor Jesucristo hacía. Si yo no las hago, quiere decirse que yo no tengo esa fe. Esto es un factor muy importante, es una evidencia clara. Hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero viven de una manera totalmente alejada de lo que el Señor Jesucristo dijo o hizo. No, eso entonces creo que, pues aunque finalmente solamente el Señor sabe quiénes son suyos, pero, en fin, eleva las alarmas seriamente, el nivel de alarma. ¿Será un creyente auténtico cuando no se parece en nada al Señor Jesucristo? Ahora, yo decía que normalmente todas las personas que leen este versículo, la primera cosa que les viene a la mente son los milagros, las obras portentosas que el Señor Jesucristo realizaba. Y piensan entonces, bueno, las obras que el Señor Jesucristo hacía, las tengo que hacer yo. Y si Él hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba enfermos, yo tendré que hacerlo, porque si no, no van a creer que yo soy creyente. Bueno, vamos a ir hablando de ese tema en lo que nos queda de este estudio. Pero para empezar, ¿por qué tenemos que centrarnos exclusivamente, digo exclusivamente, en ese tipo de cosas? ¿No sería también razonable pensar que debemos de parecernos al Señor Jesucristo no solamente en esas cosas, sino también en lo que formaba su carácter, en lo que formaba su enseñanza, en ese otro tipo de cosas? ¿Por qué solamente pensar en sanar enfermos y, por ejemplo, pues no pensar en el amor que el Señor tenía hacia los enfermos, o en la santidad del Señor, en el odio que Él tenía hacia el pecado, en el amor que Él tenía hacia el Padre, en la bondad, en la misericordia que se manifestaba en el Señor Jesucristo? ¿No eran también esas obras del Señor? ¿Por qué debemos de pensar exclusivamente en milagros? Tengo la impresión de que realmente lo que el Señor quería sobre todas las cosas no es que fuéramos por la vida
resucitando muertos, sino más bien pareciéndonos a Él en ese otro tipo de cosas. Y encontraremos la confirmación de ello cuando vayamos avanzando en este sermón, en el sermón que el Señor dio cuando estaba en el aposento alto con sus discípulos. Iremos viendo que es fundamentalmente a eso a lo que el Señor se refiere. Pero ya digo, no exclusivamente, porque evidentemente aquí en la historia bíblica, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que recoge la historia primera de la Iglesia, pues allí vemos que efectivamente hubo milagros parecidos a los que el Señor Jesucristo hacía. Y se nos dice también que los apóstoles, que eran enviados lejos a predicar, pues también llevaban les acompañaban una serie de señales milagrosas que ellos realizaban y que confirmaban precisamente ser enviados por el Señor Jesucristo. Fíjense, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esas señales acompañaban a los apóstoles como evidencias de que eran realmente enviados por el Dios que está en el cielo. Y eso hacía callar a las personas y llamaba su atención para escuchar el mensaje finalmente del Evangelio, que era lo que importaba, que era lo que producía la salvación, que era lo que llevaba a las personas a la fe y al perdón de sus pecados. Por lo tanto, las obras que yo hago, Él las hará también. Sobre todo, su carácter, su forma de ser, su forma de enseñar, lo que Él creía, lo que Él hablaba. También sus milagros, quizás de una forma más excepcional, pero también. Y añade algo que esto sí que nos llama mucho la atención. Y aún obras mayores hará. Y esto digo que nos llama la atención y nos sorprende, porque las obras del Señor Jesucristo mientras estuvo en su ministerio terrenal fueron grandes, realmente muy, muy grandes. El beneficio que Él causó a todas las personas que vivían en aquellas regiones, en Judea, en Samaria, incluso en Galilea, y traspasando los límites, las fronteras, en Tiro, en Sidón, pasó a Decápolis, al otro lado, al este, en fin. Él tuvo un área de influencia muy grande y no se recoge ni un solo fracaso, ni una sola nota negativa que diga el Evangelio, pues se presentó tal enfermo, ocurrió tal cosa que el Señor no pudo solucionar. No, todo, absolutamente todo lo que el Señor hacía estaba bien hecho. Ya fuera sanar enfermos, ya fuera resucitar muertos, ya fuera dar de comer a multitudes, a miles de personas con unos pocos panes y peces. En fin, que podríamos decir que Él había colocado el nivel realmente muy alto. ¿Cómo es entonces que ahora dice, obras mayores que estas hará? ¿Cómo debemos de entender esa afirmación? Porque realmente ninguno de nosotros hacemos esas cosas. Yo no conozco a ningún creyente que haga eso. Por ejemplo, la multiplicación de panes y peces. No he conocido a nadie que haya, en lugar de dar de comer a 5.000, lo haya hecho con 10.000. Bueno, es que no lo he visto hacer nunca ni con 100. Y supongo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Entonces, ¿en qué sentido, debemos de preguntarnos nosotros, en qué sentido las obras que nosotros vamos a hacer son superiores a las que el Señor Jesucristo hizo? Y esta sí que es una pregunta importante. Y nos va a servir para ver el valor que Dios da a cada cosa. En principio, es evidente, por lo tanto, que no son los milagros a lo que aquí se refiere, porque ningún creyente ha hecho milagros superiores a los que el Señor Jesucristo hizo. Esa tasa del 100% de éxito en cualquier problema, no la hemos visto, en ningún creyente. Nadie ha ido a un hospital y ha sanado a todos los enfermos, y al Señor le traían los hospitales enteros, los vaciaban para llevárselos al Señor. Y allí Él los sanaba a todos, absolutamente a todos. Usted no ha visto nunca eso. Usted, como mucho, habrá visto algún milagro, y algunos milagros que ni siquiera son milagros. Pero bueno, habrá visto tal vez algunos milagros. Yo los he visto y creo que existen. Y que el Señor sigue haciendo cosas realmente maravillosas en este mundo y en este momento. Pero no a este nivel. Yo no he oído a nadie que diga, hemos hecho a este nivel obras mayores que el Señor.
Entonces, ¿cómo debemos de interpretar estas obras mayores? ¿De qué tipo serían esas obras? Esta quizás sea la cuestión. Y quiero presentarles 3 momentos concretos en el ministerio del Señor Jesucristo cuando dijo cosas que creo que de alguna manera están relacionadas con esto que estamos hablando ahora. Primera ocasión, la historia del paralítico que era llevado por 4 amigos. Recuerdan, en Capernaum, que hicieron un agujero en el techo y descolgaron al paralítico ante el asombro de todos, y ahí estaba el paralítico frente al Señor. Y el Señor estaba hablándole de perdonarle sus pecados. Y la gente, los escribas que estaban escuchándole allí, ¿qué blasfemias son estas? ¿Cómo dice este? ¿Cómo le habla este de sus pecados? Y él les pregunta, ¿qué es más difícil? ¿O qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Bueno, los escribas ya después de haber visto, aunque eran enemigos del Señor, pero ya habían visto suficientes milagros del Señor para darse cuenta que eso lo podía hacer. Así que todo el mundo tenía claro que lo más fácil era sanar al paralítico y que saliera caminando. Eso era lo más fácil, dentro de que las dos cosas eran realmente imposibles para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero lo más fácil en esa escala de valores, teniendo al Señor delante, lo más fácil, que se levante y que salga andando, que llevara toda su vida de paralítico. Y lo más difícil, perdonar sus pecados. De tal manera que diríamos que sería una obra mayor perdonar pecados que sanar un paralítico. En eso estaríamos de acuerdo entonces. Segundo incidente, cuando el Señor sanó a otro paralítico en el estanque de Betesda. Esto lo encontramos en Juan en el capítulo 5. El Señor le sana y él se va. No sabe quién es el Señor, pero el Señor lo busca de nuevo y lo encuentra. Y le dice algo muy solemne y muy importante. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquel paralítico, nos dice el pasaje, creo que no dice cuántos años llevaba de paralítico, pero dice que había sido desde hacía muchísimo tiempo paralítico. Así que, fíjense qué tragedia la de aquel hombre. Tantos años siendo paralítico, desahuciado de la medicina, de la sociedad, de todo. Y ahora es sanado, qué cosa más grande. Qué tormento el que había pasado siendo paralítico, pero ahora, cómo disfrutaba de la sanidad. Y el Señor le dice, pero ten cuidado, no peques más, dando a entender que probablemente su parálisis había guardado alguna relación con algún tipo de pecado concreto que aquel hombre practicaba. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Alguna cosa peor? Pero puede haber algo peor que en aquella sociedad, que no había asistencia social, ni ayudas para ese tipo de personas, ni medios. Ahora usted vive aquí en Ávila, por ejemplo, y todas las aceras, todas las calles tienen, hasta los museos, cualquier sitio donde usted va, en la administración pública, las oficinas, tienen acceso para minusválidos y todo está preparado maravillosamente. Muy bien, pero es que aquel mundo no era así. Aquello era terrible, ser paralítico en aquellas condiciones. Y ahora el Señor le dice, algo mucho peor te puede pasar. ¿Y qué puede ser peor que ser paralítico en esas condiciones? Bueno, evidentemente, el Señor estaba hablándole del castigo eterno en el infierno, lo cual no es comparable. Una enfermedad, por muy dolorosa y larga que sea, no puede ser comparable con pasar la eternidad en el infierno, en ese lugar de eterno sufrimiento. Por lo tanto, ¿cuál sería una obra mayor? Pues no sanar al paralítico, sino librar al paralítico del infierno eterno. Eso sería mucho mayor, ¿verdad? No librarle de una angustia temporal, sino de una angustia eterna. Hay, por lo tanto, obras mayores. Vamos viendo, ya van entendiendo ustedes por dónde voy, ¿verdad? Una tercera ocasión. ¿Recuerdan ustedes? Esto lo pueden encontrar en Lucas 10, versículo 20. Los discípulos, los 70 que el Señor había enviado a predicar, regresan. Y regresan exuberantes, felices, contentos, no cabían dentro de sí mismos. ¿Por qué? Pues porque se les sujetaban los demonios. Y así que el Señor les dice algo. No os regocijéis
de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La enseñanza es clara, hay algo superior y algo inferior. ¿Qué es lo inferior? Bueno, tal vez en nuestra escala de valores no siempre lo tenemos en el sitio correcto. ¿Qué es lo inferior? Evidentemente lo inferior es que los espíritus se les sujetaran. Oiga, ir por la vida y que los espíritus se te sujeten, eso no es grande, sí, pero es pequeño en comparación con otra cosa. ¿Qué cosa? Que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es mucho mayor que ir refrenando a los espíritus inmundos o colocándolos en su lugar. Es más grande la salvación eterna de un alma que la autoridad que podamos tener sobre los espíritus inmundos. Por lo tanto, ya tenemos más o menos definido un cuadro, una situación. Más que hacer milagros en el sentido de sanar enfermos graves, perdonar pecados o librar a las almas del infierno, es más grande que eso. O tener la salvación asegurada es infinitamente superior que tener autoridad sobre los demonios. Esta es la escala de valores que el Señor nos ha ido presentando, nos ha ido dibujando a lo largo de su ministerio. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto a entender entonces esta frase que el Señor Jesucristo dijo? Obras mayores que estas hará. Bueno, pues el Señor está, creo que dando a entender que era mucho más importante las cuestiones espirituales que las cuestiones físicas. Las cuestiones que atañen a la eternidad que aquellas que tienen que ver con el tiempo. Es mucho más importante que las personas entiendan, lleguen a disfrutar de la luz espiritual que les permita ver la gloria de Cristo y la salvación que hay en Cristo, que sanar a un ciego físico de nacimiento. Dar esa luz espiritual es mucho más que dar la vista física. Eso creo que está claro. Pensemos, si no, pues en los milagros que el Señor hizo. Toda una generación de personas beneficiándose de ellos. ¿Dónde están esas personas? Todos están muertos. Sanó un leproso, sí, pero le sanó temporalmente. ¿Dónde está ahora el leproso? El leproso acabó en el sepulcro, comido de gusanos. Sí, le sanó de que su piel se fuera desintegrándose, en fin, lo que le pasa a los leprosos, ¿no? Sí, le sanó de eso, pero al final, ¿dónde acabó? Pues en algo todavía peor, que los gusanos se comieran su piel y su carne. ¿Qué solucionamos entonces? Pues no había nada permanente. Y así ocurrió con todos los milagros que el Señor hizo. Por lo tanto, pues eran milagros, en cierto sentido, pequeños. Sí, es verdad, en aquel momento parecían asombrosos, y lo eran, desde cierta perspectiva lo eran, pero no eran duraderos. Y esos efectos, pues, de los milagros del Señor se esfumaron con el tiempo. Y nosotros venimos nuevamente a la cuestión, ¿qué es más grave? ¿O qué es más importante? ¿Ser librados de un cáncer o sufrir eternamente en el infierno, tal como el Señor Jesucristo lo describió, donde el gusano de ellos nunca muere? Un cáncer te puede corromper por dentro, pero es temporal. Pero el gusano que nunca muere, cuando habla de la eternidad y del infierno, eso no se acaba nunca. Ese sufrimiento, ese padecimiento. ¿Qué será más difícil o más importante? ¿Solucionar, por ejemplo, la fiebre de una persona que está enferma o librarle del ardor, del fuego que nunca se apaga en el infierno? Pues yo diría que es mucho más importante librar a la persona del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga, más que librarle de la lepra, librarle de un cáncer, librarle de cualquier cosa de este tipo. Y esto nos lleva, por lo tanto, a una conclusión lógica, y es que salvar a un alma eternamente es infinitamente más grande, será una obra superior a salvar temporalmente a una persona de una enfermedad o de un mal que le puede aquejar por mucho dolor
que le cause. Hay obras mayores. Y estas son las que el Señor Jesucristo dice. Las obras que yo hago las haréis y obras mayores de este tipo. Vamos a verificar si esto realmente ocurrió tal como estamos viendo o no. Para empezar, cuando notamos lo que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio, vemos que Él sanaba a muchos, pero no le escuchamos predicar diciendo, por ejemplo, convertíos y vuestros pecados van a ser perdonados. No digo que el Señor nunca hiciera eso. Sí, en algún momento algo apreciamos de ello. Comenzó su ministerio llamando al arrepentimiento a las personas. Al paralítico de Capernaum le dijo, tus pecados te son perdonados, lo mismo que a una mujer de mala vida en otro lugar. Pero no era la tónica general. Él no reunía a las multitudes para decirles, convertíos, poned la fe en mí para que seáis librados de vuestros pecados. No era la tónica dominante en su sermón. En cambio, cuando empezamos a escuchar los sermones cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre, absolutamente siempre, esa es la idea. Llamar a las personas al arrepentimiento para que conozcan a Cristo y sean perdonados de sus pecados. ¿Por qué? Pues por este mismo hecho que venimos analizando, que una persona sea perdonada de sus pecados es infinitamente superior a cualquier milagro que pudiera recibir. Y en este sentido, la predicación apostólica y de cualquiera de nosotros como creyentes ahora es superior a lo que Cristo hizo durante su ministerio. Él no podía anunciar todavía el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque todavía no había entregado su vida en la cruz, porque todavía no había resucitado. Eso lo podemos hacer nosotros ahora, y lo hacemos por medio del poder del Espíritu Santo. Recuerden la predicación del apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 2, versículo 38. Arrepentíos, les dijo a aquella multitud. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, dos promesas enormes. Perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nunca había hecho ninguna de estas dos afirmaciones en su ministerio. Dijo que eso ocurriría al final, después de que Él muriera y resucitara, pero no lo pudo anunciar como un hecho ya realizado, que ya podían disfrutar en ese momento. Y en cambio los discípulos sí lo podían hacer, sí lo podemos hacer. Eso es mucho más grande que cualquier milagro que el Señor hiciera en este mundo. En otro sentido, vemos que el número del grupo de las personas que creían en el Señor también iba creciendo. Fíjense, por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Pedro predica a 3.000 convertidos. Vuelve a predicar, suman 5.000. Y eso al comenzar, pero cuando acaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese número había crecido increíblemente por todo el mundo, además. Era algo que ya desbordaba cualquier otra cifra que el Señor hubiera visto durante su ministerio terrenal. Un crecimiento también en el número de los discípulos. Un crecimiento también en la extensión del Evangelio entre las personas. Ya no hablo ahora tanto de la cantidad, del aspecto numérico, sino también del aspecto étnico o geográfico. El Señor dijo, no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y su ministerio se centró fundamentalmente en ellos. Pero ahora los apóstoles y nosotros somos enviados hasta el fin del mundo. Cuando venga el Espíritu Santo, les dijo el Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8, que recoge, es como un resumen de todo el libro de los Hechos. Cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que implicaba no solamente trasladar el Evangelio a personas judías por aquí y por allá, sino llevar el Evangelio, el mensaje de la salvación de Dios, también a personas gentiles, en otros lugares de otras etnias. Había obras mayores, una mayor dimensión en lo que los discípulos habían sido llamados a hacer. Y esto pues queda reflejado claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí vamos a ver entonces que el énfasis, y si lo vemos de una manera objetiva, viéndolo todo globalmente en su conjunto, pues nos vamos a dar cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles
el énfasis principal se encuentra no tanto en la realización de algunos milagros, que los hay, pero son esporádicos. ¿Dónde está realmente el énfasis en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues el énfasis está en llevar a las personas a la salvación de Cristo eternamente, por medio de la predicación del Evangelio. Eso es el meollo constantemente de todas las predicaciones, de todos los avances que vamos viendo a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esto debería ser también nuestra prioridad. No pensar tanto en obras mayores, a ver cómo puedo hacer yo un milagro que sorprenda, que deje alucinada a la gente que me ve. No, esa no es la idea. La idea es obras mayores, obras de carácter espiritual y eterno. Esas son las que hemos sido llamados a realizar. Y digo que esto es la clave, no puede ser otra. Piensen por un momento. ¿Qué es lo que realmente ha impactado tanto a este mundo del cristianismo? ¿Acaso han sido nuestros milagros? Yo creo que no. Estoy convencido de que no. ¿No han sido nuestros milagros lo que hace que el mundo en algún momento, en alguna medida, considere el cristianismo? Y el cristianismo ha sido y sigue siendo considerado en todos los países y a lo largo de estos 20 siglos, 21 siglos. Claro. ¿Qué es lo que ha impactado del cristianismo a las personas? No son los milagros que realizamos, sino ha sido precisamente ese mensaje del Evangelio que garantiza, que trae perdón, que trae salvación, que trae justificación, que trae vida eterna a las personas. Eso es lo que realmente impacta del cristianismo a las personas. Eso es la obra más grande que nosotros podemos hacer, transmitir ese hermoso, ese potente, poderoso mensaje del Evangelio. Es así como influimos, como el cristianismo ha influido en el mundo. Y ya digo, qué enorme privilegio que esas obras mayores hayan sido colocadas en las manos de débiles instrumentos como nosotros. Esto siempre nos debe de llenar de gratitud. ¿Cuántas gracias debemos de darle al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros? No siendo nada, no siendo nada. Recuerdo bien aquella frase en el profeta, creo que es el profeta Isaías: mira la roca de donde fuiste cortado. Para mí ya han pasado 40 años desde que me hice cristiano. Y bueno, pues muchas cosas muy malas que yo hacía antes de ser cristiano, ya esas cambiaron, gracias a Dios. Y gloria a Él, por supuesto. Pero yo no me olvido de esa frase de Isaías: mira la roca de donde fuiste cortado. ¿Quién era yo? ¿Dónde estaba yo cuando Cristo vino a buscarme y a salvarme? Eso no me olvido de ello, no puedo olvidarme de ello. Sería mi fin. Yo tengo que recordar de dónde fui cortado, para darle las gracias a Dios en cuanto a dónde me ha colocado ahora. Que yo pueda ser un cristiano y que pueda tener un mensaje para comunicar a las personas, un mensaje único, un mensaje grandísimo, incomparable, que no lo cambiaría por ningún otro mensaje. Me acuerdo una vez que estaba en una boda predicando y había entre los asistentes a la boda había un político creo que de cierto nivel. Y al acabar la predicación, bueno, mientras estábamos ahí en el convite, pues se acercó a mí y empezó a hablar conmigo. Y viene y me dice: oye, ¿tú nunca has pensado en dedicarte a la política? No sé, tal vez el hombre interpretó que yo podía hablar, encajar en su ambiente, hablando y convenciendo de otras cosas a las personas. Y dije: sí, lo pensé, cuando era joven lo pensé. Y es verdad que lo pensé, pero no. Yo no me quiero dedicar a la política, yo me quiero dedicar al Evangelio. ¿Por qué? Porque la política no logra cambiar a las personas. Puede cambiar las situaciones sociales de las personas, pero no cambia a las personas. Pero el Evangelio que yo predico, que es el Evangelio de Jesucristo, ese transforma profundamente a las personas, aquí, ahora y hasta el más allá, hasta toda la eternidad. No es comparable. Y yo recuerdo dónde fui cortado. Y recuerdo y miro dónde el Señor ahora me ha colocado y lo que me permite hacer. A mí y a cualquier cristiano, sin distinción, como he dicho antes. ¿Y qué puedo decir? Pues debo dar gracias al Señor. Gracias por su infinita bondad. Y ser consciente también, esto es muy importante también, de que el Señor nos ha involucrado
en cuestiones enormes, grandísimas, de alcance eterno, de alcance en un ámbito divino. No de solamente cosas que tratan de los hombres, sino cosas que tratan de Dios mismo, del reino de Dios. Cosas tan grandes. ¿Quién soy yo para poder pensar en colaborar con el Señor en algo así? Si no me necesita para nada. Eso es lo grande del asunto. Que muchas veces soy más bien un estorbo que un aliado eficaz. Pero el Señor lo ha hecho. Y debemos darle gracias al Señor. Dándonos cuenta de que nos ha provisto de todos los recursos necesarios para suplir mucho más allá de lo necesario toda nuestra debilidad y todo nuestro fracaso. Así que debemos de mirar hacia Él una y otra vez, agradecidos y confiados en que Él está obrando a través de nosotros. Y el quinto punto, y el último ya, dice, porque yo voy al Padre. Estas obras mayores van a demostrar que hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Era justo lo que comentaba al comienzo de este estudio. Este es el propósito último. Las obras que Cristo hacía eran para demostrar la relación entre el Padre y el Hijo. Las obras que nosotros hacemos en su nombre han de acreditar también esa relación entre el Padre y el Hijo. Él no era un farsante. Él no fue justamente crucificado tal como alegaban los judíos enemigos del Señor. Este se merece ser crucificado porque es un blasfemo. No, fue injusto. Y la evidencia está precisamente en este hecho, que Él sigue obrando en relación con su Padre, lo que evidencia que existe realmente esa relación y que Él fue el enviado del Padre a este mundo. Él era quien tenía todas las credenciales para que lo hubiéramos reconocido como el Hijo de Dios y para que los hombres lo sigan reconociendo de la misma manera. ¿Y cómo acredita este hecho? ¿Cómo se acredita este hecho? Bueno, pues estas obras que nosotros hacemos ahora, esta transformación en la vida del cristiano, solamente es posible porque el Padre y el Hijo están trabajando unidos, con una misma autoridad, con un mismo poder en nosotros. Esto es una evidencia. Yo recuerdo cuando me convertí, al cabo de unos meses, yo vivía una vida muy oscura, muy desastrosa. Y quienes más lo sufrían, claro, yo era muy jovencito, pues eran mis padres. Pienso ahora especialmente en mi madre, que nunca ha querido hacerse cristiana, y lo lamento de verdad, pero ella le decía a las personas, dice, uy, mi hijo, dice, con lo que era, lo que ha cambiado, irreconocible. Y eso a mí me llenaba por un lado de alegría, porque ella veía ese cambio, pero de tristeza también, porque ella no quería veía ese cambio, pero no quería algo para ella del mismo tipo. Y conozco a un hermano que su mujer no es creyente, y le habla a la mujer, dice, pero si tú sabes lo que yo he sido antes de ser creyente, has convivido conmigo, has sufrido todo lo que yo te he hecho, 1000 cosas malvadas, y tú me ves desde hace años que Dios ha cambiado mi vida y no quieres convertirte. Bueno, no quieren convertirse, pero sus bocas están cerradas. No pueden negar el hecho. Y el hecho es que Dios en el cielo tiene un poder real que manifiestan los hombres en el día de hoy. Y acredita esa relación entre el Padre y el Hijo, porque es un milagro hecho en el nombre de Cristo. Es cuando creímos en Él. Y esto, pues, es hermoso. Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre implica también que ya el Señor Jesucristo no estaría limitado, pues, a realizar obras en un lugar concreto, como hacía. Claro, mientras estaba en la encarnación, encarnado, pues podía hacer milagros aquí y allí. Es verdad que algunas veces hizo milagros a distancia, pero muy limitado. Ahora ya no lo está. Yo voy al Padre y ese poder va a surgir, va a brotar a raudales. Porque Él ahora contesta todas las oraciones en todo el mundo de sus hijos y ese poder se manifiesta a través de ellos en cualquier parte, sin medida. Esa limitación ha desaparecido. Y además, el ir al Padre supondría también la finalización de su ministerio, de su obra. Vuelve al Padre y es glorificado en el trono más alto
después de haber muerto, haber resucitado, haber ascendido al cielo. Y desde allí, dijo el Señor, enviaré al Espíritu Santo, que obrará en vosotros y a través de vosotros. Porque Él no había sido glorificado, dice en Juan, en el capítulo 7, versículos 38 y 39, porque yo no he sido aún glorificado, no puedo enviar el Espíritu Santo. Pero ahora, puesto que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, es evidencia de que el Hijo ha sido glorificado juntamente con el Padre. Y eso es un hecho también vinculado con esto que estamos diciendo. Porque yo voy al Padre, esto va a ser posible. También la venida del Espíritu Santo. Por lo tanto, su ascensión implica, evidencia su triunfo absoluto sobre todas las fuerzas del mal. Y que su poder ahora está disponible. Ha vencido toda hostilidad, toda oposición, y está disponible para que sus hijos, ahora, que creen en Él de una forma humilde, puedan disponer también de ese poder en sus vidas, ese poder triunfal. Pues son, sin lugar a dudas, palabras realmente emocionantes, de un poder, de una fuerza que llegan hasta nuestros corazones para superar cualquier obstáculo que podamos imaginarnos, que podamos tener. Porque en Cristo hay un poder inigualable, superior a cualquier otra cosa que podamos conocer, que podamos enfrentar. Son palabras que traerían ánimo a aquellos discípulos que veían partir al Señor, que ya les había anunciado que partirían. Serían palabras de ánimo, no estamos solos, ni vamos a carecer de poder. Y esa promesa llega también hasta nosotros 21 siglos después, y nos afianzamos en ella y la disfrutamos como si fuera dicha por primera vez. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, seguiremos meditando en estos hermosos pasajes, en estas hermosas promesas del Señor. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Gracias.